26 de mayo de 2026. Soy Valentina Torres Sánchez. Continuamos en Directo América. Revisamos los hechos que son noticia a esta hora. La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que se reserva el derecho a responder ante cualquier violación del cese el fuego. Esto tras los bombardeos de Estados Unidos el lunes por la noche. No obstante, fuentes cercanas a las negociaciones aseguraron que el diálogo indirecto continúa entre Washington y Teherán. En Senegal, el ex primer ministro Ousmane Sonko fue elegido presidente del Parlamento, un movimiento que podría darle el poder para retar a su exaliado, el presidente Bassirou Diomaye Faye, quien el pasado viernes lo sacó del cargo y disolvió el gobierno, profundizando la incertidumbre política en el país. Continuamos con nuestros reportajes especiales de cara a las elecciones presidenciales en Colombia del próximo domingo. La nación es una de las más desiguales del mundo, según el índice de Gini. Un equipo de France 24 exploró cómo puede influir el contexto socioeconómico en el voto de los ciudadanos. La revista The Lancet publicó un estudio en el que indica que hay casi 1.200 millones de personas diagnosticadas con trastornos mentales. Estos padecimientos superan a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las afecciones musculoesqueléticas. Y las principales pacientes son mujeres entre 15 y 19 años. Profundizamos en este panorama con nuestro invitado del día. En Directo París vamos a Francia, que continúa en alerta por la ola de calor que golpea el occidente de la nación y la capital. Unas 7 muertes estarían vinculadas al fenómeno climático que tiene 8 departamentos en alerta naranja. Damos inicio en Irán, donde la Guardia Revolucionaria aseguró que se reserva el derecho a responder en legítima defensa a cualquier violación estadounidense al alto el fuego. Esto tras los ataques de Estados Unidos en la noche del lunes. Pese a ello, una fuente cercana a las negociaciones, citada por la agencia Fars, indicó que el principal punto de discrepancia que aún está sobre la mesa en medio de las negociaciones en Qatar tiene que ver con el descongelamiento de fondos. Ampliamos a continuación. Justo cuando las negociaciones parecían por fin avanzar hacia un acuerdo, Washington bombardeó el sur de Irán anoche. Se escucharon al menos 3 explosiones en los alrededores de Bandar Abbas, situada en el estrecho de Hormuz. Ataques defensivos, según el mando central de Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo hoy ataques en legítima defensa en el sur de Irán, con el fin de proteger a nuestras tropas contra las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes. Los objetivos incluían emplazamientos de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas. Sin embargo, unas horas antes de esta ruptura del alto el fuego, Teherán había informado de avances en las negociaciones con Washington. Pero los emisarios recibidos en Doha se mantuvieron firmes en una de sus reivindicaciones. Quieren mantener el control del estrecho de Hormuz. Nunca abordaremos esta cuestión en las negociaciones, al igual que con la cuestión nuclear. Lo que se baraja actualmente es que, si se levanta el bloqueo estadounidense, el tránsito por el estrecho de Hormuz se realizará según las modalidades determinadas por la República Islámica de Irán, y únicamente para el tráfico no militar y no hostil. Esta fue la respuesta del secretario de Estado Marco Rubio desde la India. Los estrechos deben permanecer abiertos. Lo estarán de una forma u otra, es necesario. Lo que está ocurriendo ahí es ilegal, es insostenible para el mundo, es inaceptable. Por su parte, Donald Trump instó el lunes a varios países, entre ellos Arabia Saudita, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía y Pakistán, a que se adhieran a los acuerdos de Abraham y normalizaran sus relaciones con Israel. Vamos ahora al Líbano, porque el ejército de Israel emitió nuevas órdenes de evacuación sobre la ciudad de Nabatille. El mandato de los militares pedía a los ciudadanos desplazarse al norte del río Sarani. Esto luego de los bombardeos contra el valle de la Bekaa, en el este del país, que mataron a al menos 12 personas. Los ataques llegan luego de que el lunes el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informara que autorizó más bombardeos intensivos contra objetivos del grupo Hezbollah en el territorio libanés. Cambiamos de tema, vamos ahora a hablar de la reunión del llamado Quad, la alianza que integra a Estados Unidos, India, Japón y Australia.
El grupo anunció la creación de un mecanismo para coordinar suministros, reservas y respuestas ante la crisis energética derivada del cierre del estrecho de Hormuz. Asimismo, los aliados firmaron un pacto en el que se comprometieron a movilizar $20.000 millones para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos. En materia de seguridad marítima tenemos dos anuncios importantes. El primero es el lanzamiento de la iniciativa de la Corporación de Vigilancia Marítima del Indo-Pacífico, que aprovechará las capacidades de vigilancia marítima de cada país en el Indo-Pacífico para mejorar el intercambio de información. Relacionada con esto también está la expansión de la iniciativa de conciencia del dominio marítimo del Indo-Pacífico, que proporciona y puede proporcionar datos del conocimiento del dominio marítimo comercial casi en tiempo real a los países de todo el Indo-Pacífico. En Senegal, el recién despedido primer ministro Ousmane Sonko fue elegido presidente del Parlamento. El nombramiento se produce luego de que el viernes el presidente Bassirou Diomaye Faye lo apartara de su cargo anterior y disolviera el gobierno. El lunes, el economista Amadou Alaminu fue nombrado nuevo premier en medio de una compleja crisis económica derivada de su deuda externa. El Fondo Monetario Internacional congeló sus préstamos, lo que elevó el nivel de la deuda del país a finales de 2024 al 132% de su PIB. El informe es de Samuel Salgado Castro. Ahmadou Al-Aminou Lo camina por alfombra roja. Este economista experimentado es el nuevo primer ministro de Senegal, uno de los países más estables democráticamente de África Occidental. En estos momentos cruciales para la nación, todos debemos ser conscientes del contexto de emergencia en el que se encuentra nuestro país, en particular de la situación de las finanzas públicas y su impacto en la economía, los efectos inmediatos de la crisis de Medio Oriente en los precios de la energía y su impacto, aunque tardío, en muchos productos. En su comparecencia ante la televisión estatal, el nuevo primer ministro afirmó que quería tranquilizar al sector privado local y a los inversores extranjeros. 3 días antes de su nombramiento, el presidente de la República, Bassirou Diomaye Faye, destituyó al gobierno liderado por Ousmane Sonko, un populista radical que se había manifestado en contra de la reestructuración de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, en las calles de Dakar hay gente que apoya al expremier Sonko y critica la decisión del presidente. Ousmane Sonko ha logrado más que ningún otro ministro en la historia de Senegal. Estaremos más orgullosos que nunca de apoyarlo. Bassirou Diomaye Faye actuó con inmadurez. Este despido es bastante preocupante. Me sorprendió enterarme de la noticia. El anuncio fue repentino. Esto no es bueno para el país. El país necesita empleos, no política. El Fondo Monetario Internacional congeló el programa de préstamos de Senegal, valorado en $1.800 millones, tras descubrirse irregularidades en la declaración de la deuda. Cambiamos de tema. En Bélgica, al menos 4 personas perdieron la vida y otras 5 resultaron heridas en medio del choque de un tren con un minibús escolar. Al menos 2 de los muertos son niños. En el vehículo se desplazaban el conductor, un acompañante y 7 menores. Los hechos ocurrieron al norte de Bruselas cuando el tren, que debía ejecutar una parada en una estación, impactó violentamente el minibús. Vamos a Bolivia, donde las protestas y bloqueos siguen afectando las ciudades de La Paz y El Alto, lo que continúa profundizando el desabastecimiento de otras urbes del interior y el sur del país. El lunes hubo una nueva marcha multitudinaria en La Paz, pese al anunciado recorte del salario presidencial en un intento por calmar los ánimos. Los detalles con nuestro enviado especial Héctor Estepa. Desde hace 4 semanas miles de personas protestan en las carreteras bolivianas, erigen barricadas como estas con piedras, llantas quemadas y cualquier otro elemento que puedan utilizar. Comenzaron exigiendo mejoras salariales y el fin de las políticas aperturistas del gobierno. Ahora exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Queremos que renuncie, que dé un paso al costado ya. ¿Para qué más? Si ahora vamos a seguir socapando, vamos a estar lo mismo. 5 años vamos a perder. Tantas cosas, tantas riquezas lindas tenemos. Mira esos montes hermosos, llenos de minerales.
Y ellos quieren hacérselo todo quieren llevárselo a otros lados. Nos está manejando puro decretazo, nos está manejando en contra de los pobres. Nosotros somos comerciantes, como somos comerciantes nos quieren colocar unos impuestazos. Hay más de 50 bloqueos como este a lo largo del país que están impidiendo el ingreso de algunos suministros a La Paz. En la ciudad hay inflación y escasez, pero quienes protestan aquí aseguran que es la única forma de que sus demandas sean escuchadas. El gobierno ha intentado crear corredores, pero tan pronto como se van los agentes del Estado, los manifestantes vuelven a bloquear. Gracias a estas marchas y bloqueos han conseguido las 8 horas de trabajo que ellos tienen. Han conseguido las vacaciones. La gente del Alto muere de hambre, mi estimado. Si usted no baja las bases a hablar, mi hermano Rodrigo Paz, la juventud, discúlpeme, los reservistas del 2010 para adelante se va a empezar a levantar y esto sí va a ser una guerra civil, mi estimado presidente. El gobierno ha llegado a acuerdos parciales con algunos sectores, pactó con los transportistas y también con los maestros, retiró también la ley de tierras, pero las protestas continúan mientras el presidente queda entre la espada y la pared, porque mientras aquí le están exigiendo la renuncia, desde otros ámbitos le exigen todo lo contrario, que saque el ejército a las calles y acabe con estos bloqueos. En France 24 seguimos con nuestra serie de reportajes de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo en Colombia. La nación cafetera es una de las más desiguales del mundo según el índice de Gini. Un equipo de France 24 explora cómo puede influir el contexto socioeconómico en el voto. Un contexto que en Colombia se expresa en una escala de estratos, un sistema de redistribución pensado para que los niveles más altos paguen más por los servicios básicos y subsidien a los estratos más bajos, pero que en la práctica se ha convertido en una división explícita de clases sociales. El informe es de Aitor Chavarri y Rosa Pérez. En Colombia, uno de los países más desiguales del mundo, la desigualdad está numerada por estratos. Hola Eva, ¿cómo está? Yo crecí en este entorno en el que pues para mí la naturalidad era crecer sin necesidades, donde cuidan los jardines. El barrio de Andrés es de estrato 6, el más alto y menos común en Bogotá, donde el 75% de las casas están entre los estratos 1, 2 y 3, en un sistema de subsidios de los servicios básicos que tiene efectos secundarios. Lo que esto viene generando es en realidad casi que un sistema de castas acá en el país. Una clasificación que depende de la ubicación de la vivienda y que coincide con el mapa del voto. Candidata Paloma Valencia con su fórmula de Juan Daniel Oviedo y Abelardo de la Espriella representan mucho del cambio que buscan los estratos altos en el país. Un clima electoral que Daniel palpa recorriendo la ciudad como conductor de plataformas. En la clase media sabes que encuentro una opinión muy dividida. Mientras en las clases altas se concentra el rechazo al gobierno Petro. Me dicen que por quién voy a votar y empezamos a tener esos debates y veo su inconformidad porque a ellos les está afectando las reformas. En las zonas de estrato alto también los usuarios piden el servicio para sus empleadas domésticas. Ya vemos que son empleadas que son de estratos más bajos, los llevo a lugares más populares, pero ellas manifiestan que están inconformes porque las están explotando laboralmente. Ahora, si me voy para un barrio popular, sienten que hay un gobierno que por fin les está prestando atención a sus necesidades. Como en el barrio de Alejandra, Potosí, en Ciudad Bolívar, que ha ido escalando al estrato 1 tras décadas de ser vivienda informal. A partir precisamente de esas condiciones materiales que se han dado, también se ha generado espacios muy importantes de movilización social. Aquí el movimiento del primer presidente de izquierdas de Colombia arrasó en las legislativas después de aumentar un 23% el salario mínimo. Estas reformas de alguna manera buscan cerrar mucho más esas brechas. Cuando visitas esos estratos 6 y visitas un estrato 1, pues que esa brecha de condiciones de vida no sea tan absurdamente amplia. Desde las orillas de estas brechas, los colombianos acudirán a las urnas este 31 de mayo. Continuamos con nuestro invitado del día. La revista médica The Lancet publicó un estudio que muestra que hay casi 1.200 millones de personas diagnosticadas con una enfermedad mental. La cifra muestra un aumento de más del 95% respecto a hace 35 años en la cifra total. Al tiempo que los mayores incrementos de casos se registran en ansiedad y depresión, dos padecimientos que crecieron considerablemente durante y después de la pandemia de COVID-19 y actualmente no han vuelto a niveles anteriores.
Para analizar el panorama conectamos con Juan Eduardo Tessone. Él es médico psiquiatra de la Universidad de París 12, psicoanalista y miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio le pregunto, ¿a qué se debe ese incremento de casi un 100% en 30 años en estos padecimientos mentales diagnosticados? ¿Tiene que ver con que las personas se preocupan más por su salud mental que en 1990? Puede ser en parte por eso, pero también en parte porque ha aumentado realmente la generación de problemas llamados trastornos mentales en el mundo, ¿no? Es difícil, estas estadísticas es difícil constatarlas porque no todos los países poseen la misma metodología, pero hay cierto consenso, por ejemplo, para pensar que el 14% de la población mundial tiene algún trastorno de origen mental. Y esto es incluso aumentado muchísimo entre los jóvenes, ¿no? Entre los adolescentes, por ejemplo, el suicidio es una de las principales causas de muerte entre los 15 y los 19 años. O sea que esta problemática de salud mental se ha incrementado. Es difícil, probablemente, digamos, la situación mundial, ¿no? De crisis económica, de crisis social, las guerras, todo eso ha contribuido, la pandemia misma, ¿no? Pero es un hecho que cada vez uno se confronta con mayores problemas de esta índole y los poderes públicos me parece que no toman la conciencia necesaria para tener acciones de prevención o incluso de tratamiento. De alguna manera, la salud mental ha sido siempre como el pariente pobre de la salud pública. Cuando hablamos de un aumento en padecimientos mentales diagnosticados, ¿a qué trastornos nos referimos? Bueno, fundamentalmente la ansiedad, creo que usted lo decía, ¿no? La ansiedad y la depresión es lo que prevale. Y después hay algún otro tipo de trastornos, en general relacionados con el consumo de sustancias. Ahora, muchas veces el consumo de sustancias es la consecuencia de una depresión. O sea, me parece que hay que tener en cuenta cuando uno habla de salud mental, no solo en los síntomas, sino en la estructura de la personalidad, porque actualmente los diagnósticos en general, por lo menos en el mundo occidental, se hacen a través de un manual que se llama el DSM, que es un manual realizado por la Asociación de Psiquiatría Americana, que no tiene en cuenta la diversidad cultural en los distintos países, ¿no? Por lo cual, digamos, la noción de salud mental no es una noción homogénea en todo el mundo. Todo depende de cada cultura y lo que cada cultura considera un trastorno mental también. Bueno, hay algo que llama la atención y es que el estudio habla de grupos etarios y géneros dependiendo de los padecimientos. Sí, exacto. Por ejemplo, las depresiones son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, pero fíjese que los intentos de suicidio llevan a la muerte mucho más frecuentemente en hombres que en mujeres. O sea, las mujeres estadísticamente presentan más cuadros depresivos y los hombres tienen, entre comillas, más éxito en los intentos de suicidio. Eso en lo que hace a los adultos. En lo que hace, por ejemplo, a los adolescentes ha aumentado muchísimo el índice de suicidios. Es realmente alarmante. Y creo que no se toma la exacta dimensión de la gravedad del problema. Si nosotros nos centramos en lo que dice el estudio sobre el impacto que pudo tener la pandemia en esas situaciones particulares de la depresión y la ansiedad, ¿cuál es el panorama y qué fue lo que hizo que estos padecimientos se dispararan desde el momento de la pandemia? Mire, es multicausal, es muy difícil determinar un solo motivo. Me parece que la situación mundial, los cambios, la vertiginosidad de los cambios que están ocurriendo, las modificaciones en lo que es el ingreso al mercado laboral, la fragilidad del mercado laboral, todo eso hace a la salud mental. O sea, la salud mental no es solamente lo intrapsíquico de la persona, sino que es también cómo la sociedad irrumpe en la vida psíquica de la persona. Y en la medida que ha habido cambios sociales muy, muy importantes, vertiginosos, y creo que este vértigo nunca la humanidad lo había conocido hasta ahora, por lo cual la capacidad de adaptabilidad, digamos, a estos cambios y al mercado laboral hace que mucha gente quede por fuera
de la sociedad o de lo que sería el lazo social en la sociedad. Por eso creo que lo social impacta de manera muy disruptiva en la vivencia de la salud mental. Usted lo estaba mencionando, pero para profundizar en este tema, el estudio menciona esos factores estructurales de largo plazo como la pobreza, la inseguridad, el abuso, la violencia, la disminución de la cohesión social, todo ello como situaciones que pueden aumentar el estrés persistente y que a su vez llevan a desarrollar padecimientos. ¿Qué se puede hacer como sociedad para mejorar esas condiciones? Bueno, por un lado, creo que tomar conciencia de la importancia que tiene la salud mental. Actualmente se considera que los trastornos psíquicos es una de las mayores causas de falta de adaptación a la sociedad. O sea, es una de las mayores causas de discapacidad. Y creo que los poderes públicos en muchos países no han tomado conciencia de esto. Hay acciones preventivas que se pueden hacer. Por ejemplo, personalmente he participado de acciones de prevención de abuso sexual infantil. Eso lo desarrollamos en una provincia argentina, yendo a todas las escuelas primarias y alertando a los niños y a los padres de todas las medidas que se pueden tomar para evitar los abusos sexuales. Esto sería un ejemplo, pero hay muchas acciones de prevención que se podrían hacer para facilitar que la salud mental quede protegida de algún modo. Y no se está trabajando mucho en lo que son las acciones preventivas. Bueno, son muchos los sistemas de salud donde las citas tanto para psicología como psiquiatría son espacios de un tiempo muy reducido, con una frecuencia baja por la saturación propia de esos sistemas. El informe dice que solo el 9% de las personas que padecen depresión o ansiedad reciben una atención mínimamente adecuada. ¿Podemos decir que la salud mental aún en 2026 es un lujo? De alguna manera sí, porque en general los poderes públicos no generan situaciones de asistencia a personas que no tienen algún tipo de cobertura social. Y aún aquellos que tienen cobertura social le ofrecen un número muy limitado de sesiones. Y esto lamentablemente se intenta compensar con psicofármacos, como si los psicofármacos fueran suficientes para tratar la salud mental. Y creo que esto es un error de concepto y de algún modo está favorecido por la industria farmacéutica, que obviamente tiene mucho más interés en vender psicofármacos que en ocuparse de la salud mental de una manera más integral. Esto es le diría, un efecto de un mercado de psicofármacos excesivo que pretende con esa sola acción favorecer la salud mental. No digo que no sean útiles, son muy útiles, pero no es lo único que había que ofrecer. Había que ofrecer psicoterapias, una escucha, contención, servicios sociales, en fin, tiene que ser una acción integrativa de la salud mental. Bueno, desde lo que usted está hablando y de lo que ya había mencionado anteriormente, ¿está el ser humano preparado realmente para el ritmo de vida actual si hablamos de factores como la hiperconexión, la sobreinformación? Bueno, es justamente lo que estaba diciendo hace un rato. Creo que se ha generado un vértigo en el cambio, o sea, cambios, el ser humano se ha ido adaptando a muchos cambios a lo largo de su historia, pero esta creo que es la primera vez que en la historia de la humanidad que se ha generado un tal vértigo. O sea, antes las generaciones eran de padres a hijos. Ahora uno puede considerar que hay una generación nueva cada 3 o 5 años. Y la capacidad de adaptabilidad no es infinita, la capacidad de adaptabilidad es finita. Entonces el vértigo que se ha generado con la aparición de la inteligencia artificial, con todos los cambios que están generando en la sociedad, hace que la capacidad humana para adaptarse a estos cambios me parece que no está pudiendo seguir el ritmo vertiginoso, ¿no? Pues doctor Tessone, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias por la invitación, mucho gusto. Nosotros vamos a continuar con Directo París. Vamos ahora a la capital francesa para conectar con Erika Olavarría, periodista de France 24. Erika, buen día. Hablemos de esa ola de calor que sigue golpeando el occidente de Europa y Francia no está exenta. Al menos 8 departamentos se encuentran en alerta naranja.
Sí, efectivamente, e impresiona, Valentina, que son departamentos del oeste de París, de Francia, donde está el Océano Atlántico, que debería refrescar, pero justamente allí es donde se ha instalado este domo de calor que viene del norte de África y que nos tiene así y nos va a tener así durante toda la semana. Aquí donde yo me encuentro hay 30 grados, esto es en el sur de París, y gracias a un arbolito estoy un poco fresca para esta crónica. Recordemos que lamentablemente esta ola de calor deja 7 personas fallecidas, así lo confirmó la portavoz del gobierno esta mañana, 7 personas que están o cuyo fallecimiento está directamente relacionado con este calor. 5 personas fallecieron ahogadas en diferentes ríos de Francia y 2 realizando deportes. Una persona en Lyon y una persona en la región de París, por lo que la portavoz del gobierno llamaba y pedía prudencia a las personas y que cada uno decida. Por ahora no hay suspensión de los colegios, aunque si este récord de temperatura sigue, también es una medida que el gobierno podría tomar. Como decías, en promedio hubo en Francia 24,6 grados. Es la temperatura más alta en un mes de mayo. Recordemos que todavía estamos en la primavera, no ha llegado el verano, es un récord. Es un promedio que se saca con 30 estaciones meteorológicas de todo el país. Hoy en esos 8 departamentos que siguen con vigilancia naranja canícula, que quiere decir que la temperatura del día y la noche no disminuye o no es muy diferente, y además un fenómeno que se debe mantener 3 días para que sea canícula, pues las temperaturas se esperan de 36 a 33 grados o al revés, ¿no? De 33 a 36 grados. En total, en estas temperaturas de ayer y hoy se ha medido de 12 a 15 grados más que las temperaturas habituales. Como decían, entonces son sobre todo departamentos del Atlántico francés, Finisterre, Morbihan, Maine-et-Loire, Mayenne, la Vendée, la Loira Atlántica. Y por primera vez que este dispositivo justamente de alerta roja y también amarilla, porque hay otras regiones que están en alerta amarilla que es un poco menor, se activa tan temprano en Francia. Como decía, entonces la causa es este domo de calor que viene de África, pero los climatólogos obviamente dicen que estas olas de calor son causadas por la acción del hombre, por el consumo de energías fósiles, por el cambio climático, y que cada vez van a ser más intensas, más precoces y también más habituales. Así que hay que ir preparándose. Este jueves el primer ministro Le Cornu va a tener una reunión de preparación. Nos parece tarde en realidad para un fenómeno que ya está en curso y con, decíamos, consecuencias mortales como las que explicaba al comienzo. Y además todo esto se suma, Valentina, a un fenómeno de polución por ozono que también está siendo más alto de lo habitual y más allá de los niveles aceptados por la Organización Mundial de la Salud. Erika, cambiemos ahora de tema, hablemos de esos anuncios del presidente Emmanuel Macron durante una cumbre sobre la electrificación, todo esto en medio de la crisis energética provocada por el conflicto en Medio Oriente. Sí, y además todo eso tiene que ver con el cambio climático y la huella carbono de Francia y esa neutralidad carbono que debería conseguir este país de aquí al año 2050 y de la que está muy lejos. Por lo mismo, Francia es un país que tiene excedente de electricidad, primero porque produce electricidad con energía nuclear y además porque ha hecho un esfuerzo también en energías renovables. Pero el problema es que esa energía no se puede utilizar y, como sabemos, es muy difícil además de almacenar, sobre todo la energía renovable. Por lo mismo, el presidente Emmanuel Macron decidió reunir hoy en el Palacio del Elíseo a todos los que participan de lo que es la filial eléctrica, esto es industria, transporte y energía, y se han hecho anuncios importantes como esos 1.000 millones de euros de Stellantis, la empresa de vehículos franco-italiana americana, para construir vehículos eléctricos. Es sin duda el anuncio más importante, que además va a dar vida a la planta de Mulhouse en el este del país, que estaba prácticamente muriendo por falta de actividad. Pues Erika, muchas gracias por toda esta ampliación. Ojalá pueda ir a refrescarse muy pronto. A ustedes, gracias por su sintonía. Breve pausa y volvemos.